puntos e identifiquen el diedro. En realidad, la respuesta de todos los ejercicios se hace en esta representación, que es bidimensional. Este es nuestro DPO. Sin embargo, aquí vamos a hablar de algunos elementos como bisectores, plano vertical superior e inferior, y eso quizá en esta representación de manera inicial como hoy es un poco difícil de interpretar. Por eso vamos a pasar la información al segundo diagrama, que es el diagrama de Cantor, pero solo por hoy. Entonces, ¿cómo vamos a proceder aquí? Bien, el ejercicio está dividido en realidad en 3 segmentos. De la A hasta la C tiene un contenido, los 3 valores están completos. Después de la D a la F, fíjense que falta una información, es decir, tenemos una incógnita, y tenemos el tercer bloque, donde en realidad hay 2 elementos faltantes. Entonces, por supuesto, vamos a hacer los 3 bloques, y para darle inicio al trabajo vamos a empezar por el punto C. ¿Por qué? Porque es el único que tiene los 3 valores completos y además los 3 valores son positivos. Entonces vamos a representar el ejercicio. Siempre vamos a trabajar en escala 1000, es decir que 1 centímetro equivale a 10 metros del ejercicio. Entonces, como el punto C nos dice, el primer valor sería X, ¿cierto? X 15, después 25 y 45, vamos con el corrimiento. Como el valor de X es 15 positivo y este es el origen, medimos con la reglita, con el escalímetro, centímetro y medio, ¿verdad? Y llevamos una perpendicular. Esa perpendicular, medimos 15 milímetros, centímetro y medio del origen a la derecha. Y llevamos entonces una perpendicular extendida a todo lo alto y a todo lo largo de la hoja. No hay que borrar, no hay que perfilar, ¿verdad? Ese es el primer valor, 15 positivo a la derecha. Vamos con el segundo valor, que sería el valor Y, es decir, el vuelo. Sería 25 positivo. Entonces eso lo llevo ¿hacia dónde? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo, porque es segundo valor Y es positivo. Entonces mido con la reglita 2,5 centímetros y aquí vamos a tener la representación del punto A. Punto hallado, punto identificado. No lo dejes para después porque te puedes equivocar. A veces están invertidos los valores. Pongo A como letra mayúscula y H como una letra minúscula, pero siempre en forma de exponente. Mido 15 milímetros, 25 milímetros hacia abajo y después mido la parte final, 45 milímetros de valor positivo de cota. ¿Lo llevo hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba, excelente. Entonces marcamos los 45 metros hacia arriba. Y ahí tengo entonces el punto C. Aquí C horizontal y aquí tenemos C vertical. Es el tercer punto. Ok, vamos a hacerlo ahora con el punto B. El punto B tiene un corrimiento 0, ¿verdad? Quiere decir que la referencia iría entonces exactamente en el origen, ¿sí o no? Levantamos la referencia hacia arriba y hacia abajo, extendida, sin medida, todo a lo largo de la hoja, en vertical, todo a lo largo de la hoja, en horizontal. Ahora sí, voy con el segundo valor. El valor de Y sería menos 15. El valor de vuelo, ¿lo llevo hacia arriba o hacia abajo? Excelente, hacia arriba. Entonces medimos, ¿verdad?, los 15 metros hacia arriba y aquí tenemos el punto B. Como es el segundo valor, no importa que sea positivo o negativo, siempre va a dar proyección horizontal. El tercer valor dice cota 30. ¿A dónde lo llevo? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Excelente, 30 metros hacia arriba y aquí tenemos también el punto B vertical. ¿Lo ves? Siempre es imagen en proyección horizontal, siempre es imagen en proyección vertical, pero contenido en una referencia a la línea de tierra. El tercer valor tiene un valor X, el tercer punto tiene un valor X negativo. Si este es el origen, mediríamos entonces 15 milímetros hacia la izquierda, ¿verdad? Y llevamos la línea de referencia hacia arriba y hacia abajo en forma extendida. No hay que borrar nada, simplemente lo representamos de esa manera. Ahí
sería 30 positivo, ¿verdad? Vuelo positivo, lo mido, ¿hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Excelente, mido los 30 metros y aquí tengo entonces el punto A horizontal. El tercer valor de A es menos 40. ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Excelente, ¿viste qué fácil es? Entonces acá tengo el punto A vertical. Esos serían los tres primeros puntos en diagrama descriptivo. Ahora vamos al diagrama de campo. Muy bien, para nosotros definir ahora en qué sitio exacto del espacio se encuentra el punto, la mejor manera es llevarlo a un diagrama de campo. La información es muy sencilla. Vamos a empezar, por ejemplo, por las proyecciones verticales. Es decir, que tomo este dibujo o punto del punto C vertical, la representación del punto C vertical, y llevo una paralela a la línea de tierra hasta que corte el eje de las proyecciones verticales. Como son proyecciones verticales, esa oposición la puedo identificar directamente. Entonces, tomo las escuadras, ¿verdad? Y llevo esta paralela extendida. No es necesario recortarla allí, por eso hay que trabajar delicado. Y esta sería la posición del punto C en plano vertical. Esto se llama C vertical. Todas las proyecciones verticales dan en esta línea. Entonces voy con el punto B. Tomo de nuevo la paralela del punto B hasta que corte el eje de las proyecciones verticales. Y le pongo el nombre directo. Esto se llamaría B vertical. Lo mismo ocurre con el punto A. Aquí tengo A vertical. Tomo de nuevo una paralela por el punto A hasta que corte el eje de las verticales. Muy bien. Ahí están las tres proyecciones directamente sobre el eje vertical, es decir, el eje del plano vertical. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, las paralelas, hasta que corte el eje vertical, pero no le vamos a poner nombre, porque este no es el eje de las proyecciones horizontales, sino del plano vertical. Entonces llevo las mismas paralelas, por ejemplo la de A, ¿verdad? Llevo la paralela de A extendida y corto el eje vertical en este lugar. Entonces fíjense, cuando yo llevo información de izquierda a derecha, el convenimiento es que se gira en el sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces tomo el compás, hago centro aquí en el origen, llevo la distancia y giro en este sentido. Ahora sí, ya estoy en el eje de las proyecciones horizontales y este sería A horizontal. O sea que las proyecciones verticales van directas, las horizontales hay que rotarlas. Entonces fíjense, ¿dónde estaría el punto A? Simplemente llevo la perpendicular que pasa por A vertical con respecto al plano vertical, la perpendicular que pasa con respecto al plano horizontal, es decir, llevo ambas perpendiculares y de donde ellas se cortan, aquí estaría entonces el punto A. Le pongo una rayita arriba para indicar que es un punto en el espacio. Ahora sí puedo saber en qué lugar está el punto A. Primero, segundo, tercero y cuarto diedro. Entonces vamos creando una tablita, ¿verdad? En forma referencial y digo A pertenece al cuarto diedro. ¿Lo ves? Bien, voy a hacer un tren y le doy pausa ahorita. Voy ahora a hacer el punto B. El B vertical ya lo tenemos. Llevo de nuevo la paralela B horizontal. Toqué el eje de las verticales. No le pongo nombre. Y giro en el sentido contrario, ¿verdad? A las agujas del reloj. Hago de nuevo centro en la línea de tierra u origen y giro de esta manera. Cosa tal es que aquí tengo B horizontal, perpendicular por BH, perpendicular por BB. Aquí tengo el punto B en el espacio. ¿En cuál diedro se encontraría ahora el punto B? Excelente. Entonces escribimos acá. B pertenece al segundo diedro. Vamos a hacer lo mismo con C. El C vertical ya lo tenemos. Voy a llevar la paralela de C horizontal y rotamos, ¿verdad? En el sentido antihorario. Quiere decir que si este es el giro
de la proyección horizontal, aquí estaría C horizontal. Levanto referencia o perpendicular por C vertical, referencia o perpendicular por C horizontal y me daría el punto C en el espacio. O sea que el punto C pertenece a ¿cuál diedro? Excelente, C pertenece al primer diedro. Vamos a proceder con esto. Vamos a precisar aquí entonces, ¿verdad? De izquierda a derecha, el sentido sería antihorario. Ese es el resumen. De izquierda a derecha, siempre es sentido antihorario. Bueno, vamos a seguir con el siguiente bloque. Y fíjense que tenemos solo dos valores y hay un tercer valor que es incógnita. El punto D tiene un corrimiento de 30 metros positivo. Medimos entonces del origen a la derecha 30 metros. Muy bien. El segundo valor, que es el valor de vuelo, es una incógnita. Quiere decir que debemos deducirlo de alguna manera con la información final, que es la pista. Tenemos valor de cota para este punto D que es 60 metros positivo, ¿verdad? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Excelente. Entonces, a partir de la línea de tierra, medimos los 60 metros, ¿verdad? Y aquí tenemos el punto D. Como es el tercer valor, positivo o negativo, siempre da proyección vertical. Ahora lo vamos a llevar al diagrama de canto. Tomo otra vez las escuadras y lo llevo en una paralela hasta que corte el eje de las proyecciones verticales. Quiere decir entonces que como es una proyección horizontal, nos va a dar directo esa representación. Es decir, que aquí tenemos D vertical en diagrama de canto. Muy bien, para resolver la incógnita o la información faltante, nos dice que el punto pertenece, ¿verdad?, al plano vertical de proyección. Luego, si un punto está en el plano horizontal, ¿cuánto vale su cota? 0, porque no va a ser desplazado en vertical. Si el punto está en plano vertical, ¿cuánto vale su vuelo? 0, porque no se ha desplazado. Entonces quiere decir que esta posición del punto se confunde en una sola y esta proyección tiene además el punto en el espacio. Esto es D en el espacio. Pero como la representación siempre es ortogonal, si el punto está en este pizarrón, su proyección contraria va a dar ¿dónde? En la línea de tierra. Entonces automáticamente describimos una flechita en este lugar y decimos que aquí está D horizontal. Entonces fíjense, ahora vamos de derecha a izquierda. En este caso, como la representación de D horizontal está en línea de tierra, no hay que hacer ningún giro. Simplemente donde corta la referencia, pone su coordenada, aquí estaría entonces el punto D horizontal. ¿Lo ves? Quiere decir que para el siguiente punto tenemos una información similar. Un corrimiento de 45 metros del origen a la derecha y llevo la referencia. Lo extendemos hacia arriba y hacia abajo, ¿verdad? Y el segundo valor lo tenemos desconocido. El tercer valor es 45 metros negativo. Lo llevo hacia arriba o hacia abajo. Excelente. Entonces medimos 45 metros en esta referencia. Y aquí tenemos el punto E vertical, ¿sí o no? Porque es tercer valor. Y lo llevamos al diagrama descriptivo. Perdón, diagrama de canto. Es decir, que nos daría aquí la proyección vertical del punto E. Esto sería E vertical. Pero como nos dice ahora que el punto pertenece al primer bisector, quiere decir que en la trayectoria de esa representación cortó el primer bisector en este lugar, ¿cierto? Quiere decir que aquí estaría entonces M en el espacio. Ahora sí, tengo que representarlo o proyectarlo al plano horizontal. Es decir, que levanto esta referencia y aquí tengo E horizontal. Todo punto contenido en un bisector siempre va a tener igual cota, igual vuelo. Quiere decir que esta distancia va a ser siempre igual a esta.
Eso va a ser unas conclusiones que sacamos el próximo día. Pero la representación no termina acá, tengo que llevarla al diagrama descriptivo. Ahora voy, fíjense, de derecha a izquierda. Entonces el sentido de giro, ¿verdad? Va a ser sentido horario. Tomo las escuadras, hago centro en el origen y devuelvo este giro. Hago este giro de esta manera y lo traigo con una paralela a la línea de tierra en esta dirección. Por lo tanto, aquí va a quedar en horizontal. Fíjense que nos quedó, ¿verdad?, invertido, porque el punto se encuentra entonces ¿en cuál diedro? En el tercero, ¿verdad? Tiene vuelo negativo, tiene cota negativo, ¿verdad? Entonces se escribe otra vez en el bloque. El punto D pertenece al plano vertical. El punto E pertenece, doble condición, ¿verdad? Primer bisector y tercer diedro. ¿Lo ven? Vamos con el siguiente punto, el punto F. Dice, corrimiento 60 metros. Medimos entonces los 60 metros y llevamos una referencia, ¿cierto? Infinita, hacia arriba y hacia abajo. Muy bien, pero nos dice, no tenemos valor de vuelo, no tenemos valor de cota. ¿Por qué? Porque la línea de tierra es una recta intersección. Quiere decir entonces que pertenece tanto al plano horizontal como al plano vertical. Y todo punto contenido en plano horizontal, ¿cuánto vale su cota? 0. Y todo punto contenido en plano vertical, ¿cuánto vale su vuelo? 0. Entonces, automáticamente escribimos acá que este sería el punto F aquí en la línea de tierra, en el espacio. Se iguala, también estaría F vertical y también estaría F horizontal. No hay que rotar nada, sino lo escribimos directamente acá. F vertical es igual a F horizontal. Se iguala, ¿verdad? O sea que si el punto pertenece al primer bisector o a su vez pertenece al segundo bisector, la única manera en que ese punto pertenezca a dos planos a la vez es que esté en la intersección de los dos. ¿Y dónde se cortan los dos bisectores siempre? En la línea de tierra. O sea que es la única manera de que un punto pertenezca a los cuatro planos de referencia. ¿Lo ves o no lo ves? Entonces escribimos de nuevo acá. El punto F pertenece a la línea de tierra. Y señalamos la dirección de derecha a izquierda. El giro sería siempre en sentido horario. Pero se lo voy a poner más fácil. Fíjense que al final, en realidad, los giros de compás se hacen siempre en el segundo o cuarto diedro. ¿Ves? Son los giros de compás. O sea que nunca vas a hacer una devolución de puntos atravesando el primer o tercer diedro. Es solo en el segundo o en el cuarto diedro. Fíjense que es un símbolo de porcentaje, no se te puede olvidar. ¿Lo ves o no lo ves? Bien. Muy bien, para desarrollar entonces las posiciones de estos tres puntos GHI, fíjense que tenemos tan solo un valor de corrimiento. Es decir, que el valor de vuelo y de cota lo tenemos que deducir de esta información complementaria o pista. Profesor, ¿es posible que le den a uno de incógnita la E? ¿Cómo? No, claro que sí. Lo vamos a hacer el próxima semana con el otro tema. Esa ¿Sí? información que te Y se habla de lugares geométricos. Dime. ¿Sí? esa información que te dije, ¿qué es lo que dice? Corrimiento 75, incógnita, incógnita. No, es lo que decía Ah, entre el plano vertical superior y el primer bisector. antes. Entre. Bueno, entonces ahí viene la respuesta. Llevamos los 75 metros de referencia, ¿verdad? Arriba y abajo. Y ahora vamos a deducir esta posición, que aunque aparentemente es inexacta, al final vamos a ver que sí tiene precisión. El punto está entre, fíjense que la palabra es entre, en medio de dos cosas, ¿verdad? Plano vertical superior y primer bisector. El plano vertical es todo esto, ¿cierto?
pero el semiplano superior es de este plano hacia arriba, ¿sí o no? Y tenemos también el primer bisector. Quiere decir que el punto en forma arbitraria pudiera estar en cualquier lugar de este cuadrante. No puede tocar el plano vertical, no puede tocar el bisector. Tampoco tiene que estar del otro lado, porque cambia la condición, ¿sí o no? Entonces tomo un punto arbitrario. Por ejemplo, este que está aquí, y digo que esto es el punto G en el espacio. Fíjense que es arbitrario. Nadie me dijo que lo pusiera en ese lugar. Es conceptual. Ahora sí lo represento. Lo llevo en dirección horizontal. Aquí tengo G horizontal, o lo llevo al vertical. Aquí tengo G vertical, ¿sí o no? Entonces ahora lo devuelvo. Como tengo la referencia, las proyecciones verticales son directas. Es decir, que simplemente llevo la paralela en este sentido y consigo aquí, ¿verdad? G vertical. Las horizontales tengo que girarlas. Vayamos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Entonces tomo el compás. Hago centro aquí en el origen, giro en este sentido y llevo la paralela hasta conseguir, ¿verdad?, en esta dirección su referencia. Esto es G horizontal. Fíjate que al final la posición de G sí es exacta. El siguiente punto es H. Dice 90 metros de corrimiento. Es decir, llevamos de nuevo la referencia hacia arriba y hacia abajo. Y nos dice, en el segundo bisector, o sea, sobre el bisector y cuarto diedro. El segundo bisector es todo este plano, pero el cuarto diedro es solo esta porción, ¿sí o no? Entonces, en forma arbitraria, donde tú quieras, ¿verdad?, vamos a decir por acá, estaría entonces el punto H. Esto sería H en el espacio y lo represento, ¿verdad? Aquí estaría H horizontal y a su vez estaría H vertical, ¿cierto? Por ser bisector siempre va a tener igual cota, igual vuelo, ¿sí o no? Entonces lo devolvemos con las paralelas. Es decir, que aquí estaría en principio H vertical. La horizontal la tengo que rotar, voy de derecha a izquierda, sentido, ¿verdad?, horario. Entonces hago centro del compás y fíjense lo que ocurre, que el arco va a coincidir con las dos proyecciones. Por lo tanto, H vertical es igual a H horizontal. Ahí se demuestra que el segundo bisector es plano de coincidencia. Bien, nos queda el último punto, dice el corrimiento 105. ¿Verdad? Pero siempre que es en el bisector, siempre va a ser igual. Sí, sí. Igual cota, igual vuelo, siempre. Lo que cambia es los valores positivos o negativos, porque puede estar primero, segundo, tercer, Y uno lo calcula para que no se le enrede ahí. Sí, al final no lo vamos a hacer con este diagrama, simplemente se copia la distancia y se repite con el compás arriba. Eso es lo que vamos a hacer con otro ejercicio. Ok, tenemos el punto I, 105 metros. Dice, en vez, se repite de nuevo la palabra en, sobre el plano horizontal, pero nos dice posterior. Es decir, que el plano horizontal es todo esto. De aquí del plano vertical hacia la derecha sería el semiplano anterior. Aquí sería el semiplano posterior. Otra vez, un punto arbitrario, por ejemplo, ¿verdad? Aquí. Cualquiera de estas posiciones sería entonces el punto I. Este sería I en el espacio, ¿verdad? Arbitrario. Igual aquí le pongo arbitrario. Ahora lo proyecto. Si el punto está en plano horizontal, su proyección contraria va a dar siempre en línea de tierra. O sea que esto sería I vertical. Y la I horizontal es similar al punto D. Coinciden los dos aquí. Este es I horizontal. O sea que si la I vertical está en el origen, quiere decir que automáticamente esto sería I vertical también. Pero la horizontal hay que rotarla. Entonces tomo las escuadras, ¿verdad?, y lo giramos en el sentido horario. Es decir, que giro de esta manera y lo devuelvo con una paralela. Automáticamente aquí tenemos entonces I horizontal. Entonces terminamos la tablita poniendo aquí. El punto G pertenece al primer diedro, ¿cierto? El punto H pertenece, doble condición, segundo bisector y cuarto diedro. Y el punto I pertenece al PHP. Muy bien, esa es toda la información. Saludos.